Impacto social y económico que se da en el analfabetismo. Evolución del concepto de analfabetismo. Si bien en 1948 se reconoció que uno de los aspectos fundamentales de los derechos humanos y la realización personal de los individuos lo constituía la adquisición de una amplia gama de competencias, lo que sería justamente la lectura, la escritura y el cálculo. O sea, después de 10 años en la conferencia de UNESCO que se realizó en París, se combinó esto de que es analfabeta toda persona que no posee las competencias que les permiten leer y escribir un texto sencillo de su vida diaria. Ya bueno, en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX, en paralelo con la masificación de la educación formal y de importantes campañas de alfabetización, el concepto de analfabetismo fue evolucionando. O sea, a mediados de los años 60 comienza a difundirse el concepto de analfabetismo funcional. Como decía en la diapositiva anterior, está todo vinculado con esta adquisición y desarrollo de habilidades comunicativas necesarias, estas competencias, estas habilidades comunicativas necesarias para el desempeño, que permite justamente este desempeño de las personas en la vida social y productiva. Ya en el Congreso Mundial de Ministros de Educación, que se realizó en 1965, se estableció por primera vez esta estrecha relación que existe entre la alfabetización y el desarrollo económico de los países, lo que definió justamente como alfabetismo funcional, que es entendido como un aprendizaje que habilita a las personas para funcionar en diversos roles, ya sea como ciudadanos, padres, madres, trabajadores, miembros de una comunidad, etc. Justamente con miras a mejorar la productividad. Si bien este alfabetismo funcional se refiere a la función, concibe a la lengua escrita como un hecho de comunicación interpersonal. Permite resolver exigencias, resolver cuestiones de la vida cotidiana. Que si bien en el nivel ejecutivo, porque hay distintos grados, el primer grado es el ejecutivo, no es más básico y no se habla de comprender, justamente porque ya en el grado funcional sí vamos a hablar de comprender. En el nivel ejecutivo es mucho más básico. El funcional ya vamos a comprender determinados textos. Bien, en septiembre de 1975 se celebra en Persépolis un simposio internacional de alfabetización con la finalidad de evaluar los resultados justamente de las políticas de alfabetización desarrolladas durante la década del 60. O sea, acá ya se constató que el número de analfabetos aumentaba y que el impacto de los programas de alfabetización estaba muy lejos de lo esperado. Entonces, acá en esta declaración de Persépolis, ya se puede ver o ya se refleja justamente el fracaso de las políticas de desarrollos indiferentes al hombre y a la satisfacción de sus necesidades esenciales. Entonces, bueno, esta revisión crítica abre distintas puertas a nuevos discursos sobre la alfabetización que se venían desarrollando desde fines de los 60. Ya con la declaración de Persépolis se produce un cambio en el modo de interpretar el problema al no reducir la alfabetización a una destreza técnica y un medio exclusivo para garantizar la productividad económica. Si bien el concepto de alfabetización funcional adquiere un nuevo sentido acá, refiriéndose justamente a un conjunto amplio de diversas actividades en las que es necesaria justamente la alfabetización para propiciar un funcionamiento eficaz de su grupo o comunidad, y que permite justamente seguir utilizando la lectura y la escritura y el cálculo, que es lo que hablábamos anteriormente, con miras a su desarrollo individual y de la comunidad.
Entonces, bueno, desde las definiciones de analfabeto y de alfabetización se fueron ampliando para responder ante nuevos planteamientos como también a los desafíos que presentaron justamente lo que son las nuevas tecnologías. Bueno, hoy por hoy en la literatura especializada existe un consenso en que existen distintos tipos de analfabetismo, incluido el funcional, que es el que hablábamos anteriormente. Entonces, para Torres, lo funcional suele entenderse de dos maneras distintas. En primer lugar, como el manejo efectivo de la lectura y la escritura asociado justamente a un determinado número de años de escolaridad. Y en segundo lugar, como el vínculo entre alfabetización y la capacitación para el trabajo o la realización de actividades productivas. Si bien para UNESCO y CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, se requiere al menos entre 3 y 4 años de educación primaria efectivamente cursados para adquirir justamente los conocimientos de lectoescritura mínimamente necesarios, los que más se necesitan, para por lo menos desenvolverse en la vida cotidiana. Sin embargo, Infante estudió el analfabetismo funcional en 7 países latinoamericanos, lo que sería Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Paraguay y Venezuela, concluyendo que para alcanzar las competencias señaladas se requiere de más años. O sea, para lograr los niveles básicos se necesitan al menos 7 años de escolaridad, y que para tener un buen nivel de competencias en todos los dominios, ¿no? En la mayoría de los países se requiere entre 11, 12 o más años de escolaridad, básicamente. Bien, el analfabetismo, la vulnerabilidad y la inserción social. Si bien los estudios coinciden en que el analfabetismo resulta de la interacción de una serie de factores que actúan simultáneamente. Entre estos se destaca la pobreza, la desnutrición, problemas de salud, trabajo infantil, la migración también, la falta de acceso a entornos de enseñanza y aprendizaje en forma continua. Digamos, estas desigualdades inciden justamente en la vulnerabilidad social de las personas y que varían justamente según el género, la edad, la etnia, el contexto geográfico, etc. Se da esto de la vulnerabilidad social. Bueno, si bien la vulnerabilidad se puede definir como un sector que tiene dos componentes que se confrontan. Por un lado están las condiciones variables que presentan el entorno, justamente económico y social. Y por otro lado la capacidad o voluntad de respuesta individual y colectiva, que permite o que limita justamente las posibilidades de hacer frente a dicho riesgo. O sea, la vulnerabilidad en la que se encuentran justamente expuestos los analfabetos afecta mucho su autoestima y también aumenta ese sentimiento de inseguridad. Restringe su capacidad de respuesta individual y de beneficiarse de las opciones que les ofrece la sociedad. Todas las personas analfabetas son como más vulnerables por ambos componentes. Tienen mayores riesgos y menor capacidad de respuesta. Si bien la educación constituye el mecanismo privilegiado para la superación de la pobreza. Primero porque los mayores logros educativos tienen mayores retornos intergeneracionales, dada la alta incidencia del nivel educacional de los padres y sobre todo de las madres en el rendimiento educativo de los hijos. O sea, mejorar, ¿qué se busca? Mejorar por esta vía el clima educacional de los hogares, que bueno, cuyos jefes futuros serán los actuales educandos. También, bueno, se produce un efecto favorable en el desempeño educacional de los niños y jóvenes de las próximas generaciones, reduce los niveles de deserción y de repetición, se aumenta el número de años de estudio completados, bueno, etcétera.
Y en segundo lugar es porque una mayor educación permite una mayor movilidad socioocupacional, antecedente de quienes egresan del sistema educativo. O sea, a mayor nivel de educación formal, menor es la probabilidad de ser pobres o caer en la pobreza. Bien, si bien según el análisis realizado por CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, alrededor de 75% de los jóvenes urbanos de América Latina provienen justamente de hogares en que los padres disponen de un capital educativo menor a 10 años de estudio. Y para los jóvenes que viven en el área rural, sus posibilidades son aún más limitadas, ya que alrededor del 80% provienen de hogares donde sus padres disponen de menos de 6 años de estudio. O sea, entre los comportamientos de riesgos más asociados con el analfabetismo, destacan los del ámbito de la salud, justamente con efectos directos sobre los niveles de mortalidad, morbilidad y accidentabilidad también de las personas analfabetas, así como de los niveles de fecundidad en el caso de las mujeres. Entonces, bueno, esto incrementa de manera transitiva los riesgos entre sus descendientes. Bien, teoría del capital humano y alfabetización. Si bien en las últimas décadas el conocimiento se ha convertido en el elemento central del nuevo paradigma productivo, y la educación es un factor fundamental también para la modernización de los sistemas productivos y el comportamiento económico de los individuos. Si bien la teoría del capital humano parte de la hipótesis de que la educación es una inversión que produce ingresos en el futuro. Así, las diferencias en la productividad derivadas de la mayor educación se verían reflejadas en los diferenciales de salarios. La teoría asimila la decisión individual de invertir en educación en forma similar a la decisión de una inversión en capital físico. O sea, el individuo, en el momento que toma la decisión de invertir o no en su educación, decide entre los beneficios que obtendrá en el futuro si sigue formándose y los costos de la inversión. Por ejemplo, el costo de oportunidad, el salario que deja de percibir por estar estudiando, los gastos de estudios, seguiré estudiando si ese valor de los costos y de las ventajas es positivo. Bien, si bien a partir de las estimaciones iniciales de Mincer en 1974, las predicciones de la teoría de capital humano han sido examinadas por una abundante literatura empírica, o sea, la mayor parte de los estudios que se relacionan con el aporte de la escolaridad a la productividad y a los ingresos se refieren a estimaciones microeconómicas. O sea, todos estos estudios miden el aporte a los ingresos de años adicionales de escolaridad, estimando tasas de retornos marginales a un año adicional de educación o tasas de retorno de los distintos niveles educativos, ya sea primaria, secundaria y terciaria. Si bien como señala la CEPAL en el Panorama Social de América Latina del 2006, la tasa de retorno a la educación en 13 países de la región promedió el 14% para todos los niveles educativos. O sea, que por cada año extra de educación que logran las personas, su ingreso medio se va incrementando en 14% anual. A medida que se avanza el nivel educativo, el retorno es mayor, mientras que en la primaria el retorno es de 8%, este sube al 12% en secundaria y al 18% en terciario o superior. O sea que la tasa de retorno promedio no cambió entre 1990 y del año 2000. Esta disminuyó en los niveles de educación primaria y secundaria, lo que refleja justamente una menor valoración del trabajo menos calificado. Si bien la alta innovación y desarrollo tecnológico ha llevado a que en el mercado se valore más la mano de obra calificada con mayor destreza y habilidades para estas nuevas tecnologías, o sea, lo que refleja
es justamente el aumento de la tasa de retorno a la educación terciaria del 15% al 18%, justamente. Anushik y Wadman plantean que más que la mera matrícula en el sistema escolar es la calidad de la educación, o sea, medida de las habilidades cognitivas de las personas, la que está más fuertemente relacionada con sus ingresos y el crecimiento económico. Feuer, Worman y Edwards señalan que la calidad de la educación, medida por las tasas de alfabetización, así como la calidad de las escuelas en términos globales, pueden tener un efecto más importante en el crecimiento que la expansión de la cantidad de alumnos que asisten a la escuela. Uno de los primeros estudios es el de Kars y Kruger para Estados Unidos, quienes encuentran que la calidad de los colegios tienen un impacto significativo en los ingresos. O sea, todos estos estudios también demuestran que la calidad de los aprendizajes está muy correlacionada con la parte familiar, o sea, el nivel educacional de los padres. Se destaca esto de que los padres analfabetos o con muy baja escolarización influyen negativamente sobre el nivel de remuneraciones esperada de sus hijos. Con respecto al concepto de capital humano, es un sentido amplio, ha sido aplicado y cuantificado por Jiménez para países de América Latina, distinguiendo si el capital humano tiene un origen innato o adquirido. Define si bien como capital humano innato aquel que comprende aptitudes de tipo físico e intelectual que pueden verse modificadas debido a las condiciones de alimentación y salud. O sea, el capital humano adquirido se irá construyendo a lo largo de la vida de los sujetos a través de la educación formal, de la educación informal y de las experiencias acumuladas. Y las determinaciones de capital innato, la salud jugaría un rol crucial. Y como ya se indicó anteriormente, son escasos estos estudios que analizan directamente la tasa de retorno de la alfabetización inicial, esto de aprender a leer y a escribir, y que todos estos estudios destacan más o menos lo que sería el impacto de la autoestima, la creatividad, la salud, la participación política e integración social también. Sin embargo, parece haber un consenso en que la alfabetización inicial de las personas genera beneficios tanto para las personas alfabetizadas como para toda la sociedad también. Y esto se acrecentaría más aún con el logro de la alfabetización funcional, que es lo que hablábamos anteriormente. Si bien hay distintos grados o distintos niveles, tenemos el ejecutivo, que es el código escrito que corresponde a la parte inicial, el funcional, que es mucho más superior y que nos permite funcionar en nuestra vida cotidiana, y que son niveles que van graduándose justamente. El instrumental, que toma la lengua como una vía de acceso a otros textos, es un conocimiento transversal, es la comprensión. Y el epistémico, que es el último y que se puede usar de manera escrita, reflexiva, y que es muy académico y es superior. Si bien como conclusión el analfabetismo es una problemática social y que tiene como consecuencia, como hemos visto, esto de la marginación, la pobreza, la desnutrición, y que es un instrumento de sometimiento que lleva a la inclusión, justamente.